Hola, ¿cómo están? Es para mí un placer estar con ustedes hoy compartiendo información acerca de este interesantísimo tema. Soy Judy Fraga, directora del Servicio de Orientación Infantil, conocido como SOI, y neuropsicólogo infantil con amplia experiencia en el ámbito escolar y de la consulta privada, acompañándolos hoy en este video foro. El TDAH en nuestros días es un tema bien conocido por todos, no solo los profesionales del área de la salud, psicólogos, psiquiatras infantiles, psicopedagogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, incluidos los médicos pediatras, sino también por los docentes de todos los niveles y especialidades, así como los padres en general. Por lo tanto, en este foro no ahondaremos en conceptos y características propias de este trastorno. El objetivo de este foro es ofrecer información detallada acerca de lo que debe ser un proceso idóneo para la detección y posterior diagnóstico del TDAH. Nos centraremos en el deber ser, para que todos los involucrados conozcan cuál es su papel y puedan hacer el seguimiento de la evaluación para cada uno de estos casos, con conocimiento de causa, por supuesto, para saber qué esperar, qué solicitar a los diferentes profesionales y de este modo estar más comprometidos con el posterior diagnóstico, sin dudas y sin temores. Veremos paso a paso cuál es el protocolo de actuación definido para diagnosticar a estos niños con TDAH. Para alcanzar nuestro objetivo, iniciaré haciendo un brevísimo resumen de los aspectos más relevantes del TDAH. A continuación, conversaré con ustedes acerca de los pasos a seguir desde el momento de sospechar que un niño puede ser TDAH. Y finalmente, hablaremos de las escalas y cuestionarios que suelen aplicarse al inicio de este proceso, así como de algunas pruebas o test psicológicos que se emplean en el proceso de evaluación. Brevemente, tocaremos también el papel del neurólogo en este importante proceso. ¿Están listos? De acuerdo, comencemos. Iniciemos con un breve resumen acerca de lo que es el TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, que se mantiene a lo largo de toda la vida de una persona. Afecta entre un 5% y un 10% de la población infantil, con mayor incidencia entre los varones, una niña por cada 4 varones. Se caracteriza por la dificultad de mantener la atención voluntaria frente a cualquier actividad que realicen, por falta de control en los impulsos y por actividad motora y o vocal. Para su identificación como trastorno, deben observarse los comportamientos propios del déficit con una mayor frecuencia e intensidad que en niños de similar edad. Además, esta sintomatología debe desarrollarse en 2 o más ambientes, por ejemplo, en la casa y el colegio. Se puede discriminar 3 tipos de déficit de atención. El subtipo predominantemente inatento, esto es, niños tranquilos que no muestran conductas disruptivas, pero que no prestan atención a lo que están haciendo. El subtipo predominantemente hiperactivo impulsivo, cuando la mayoría de los síntomas se corresponden a dificultades para controlar sus impulsos y sus movimientos, entendiendo por hiperactividad una alta tasa de actividad motriz incontrolada, inoportuna y sin finalidad concreta. Y finalmente encontramos el subtipo combinado, donde tenemos síntomas tanto atencionales como hiperactivos impulsivos, siendo este subtipo el más común entre la población infantil. Recordemos también que es un trastorno multifactorial de base neurobiológica y una predisposición genética que interactúan con factores ambientales. El funcionamiento cerebral subyacente al TDAH está caracterizado por una menor actividad funcional y un menor tamaño del córtex prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas, del control de la memoria de trabajo, de la atención y la inhibición de las respuestas. También encontramos en estos niños que los circuitos y los grupos de neuronas que controlan la atención son de menor tamaño y están activos a lo largo de lo que llamamos hipofunción neuronal.
En estas personas, el cerebro compensa la función deficiente de los circuitos atencionales, activando otras zonas del cerebro, como las emocionales o las motoras, lo que hace que el procesamiento de los datos sea defectuoso. En la actualidad se atribuye el origen del déficit de atención a un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales del córtex prefrontal, los ganglios basales y las conexiones frontoestriadas, lo que provoca fallos en el sistema ejecutivo y los mecanismos de inhibición y autocontrol. Estos fallos se explican por un desequilibrio en la producción de los neurotransmisores llamados dopamina y noradrenalina. Bien. Bueno, no me extenderé más en este punto para que podamos ir al meollo del asunto que nos trajo aquí hoy, la evaluación para el diagnóstico del TDAH. Seguramente han oído hablar del DSM-5 como una publicación en la que se identifican los síntomas del TDAH y que en la medida en que un niño presente más o menos de los síntomas allí señalados, tendrá o no TDAH. Bueno, esto no es tan exacto. Vamos a ver. El DSM-5 se refiere a la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que sirve como referencia y guía a profesionales de la salud mental y otros profesionales clínicos para el diagnóstico de los trastornos mentales. En este manual se aportan descripciones, síntomas y otros criterios útiles para el diagnóstico, pero en sí mismo no constituye un instrumento diagnóstico, aunque es una guía útil para establecer protocolos de detección, evaluación y tratamiento con altísimo reconocimiento internacional, de allí que sea el principal marco de referencia especialmente para el TDAH. No obstante, los primeros en darse cuenta de que algo no funciona como es de esperarse, no necesitan del DSM-5. Lo observan en el día a día del niño. En un primer momento suele ser la familia la que manifiesta no poder o no saber controlar el comportamiento de su hijo o su hija. En segundo lugar, los maestros, quienes dan generalmente la primera señal de alarma cuando detectan que el alumno o alumna no sigue el ritmo esperado o presentan graves problemas de comportamiento y rendimiento académico. En estos casos suelen recurrir a los psicopedagogos o a los psicólogos escolares para tratar de dar explicación a lo que ven en el hogar o en la escuela, generalmente en ambos lugares. Y es así como suelen empezar el proceso que llevará al diagnóstico o no de lo que se observa en el día a día del niño en cuestión. El déficit de atención con hiperactividad presenta una gran complejidad y numerosas complicaciones en el momento de evaluarlo y diagnosticarlo. En un primer lugar, es importante subrayar que actualmente no existe ninguna prueba, ni médica, ni psicológica, es decir, test, analíticas, resonancias o imagen cerebral, que pueda asegurar al 100% si un niño tiene o no trastorno por déficit de atención e hiperactividad y por tanto sirva como herramienta diagnóstica única para el diagnóstico del TDAH. Determinar si un niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un proceso de varios pasos. No hay un único examen para diagnosticar el TDAH y hay muchos otros problemas que pueden estar también presentes, como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos de aprendizaje que pueden presentar síntomas similares o lo que llamamos comorbilidad. Fundamentalmente, el diagnóstico se basa en una evaluación a nivel médico, psicológico y psicopedagógico, orientada respectivamente a determinar las condiciones físicas del niño, su estado emocional, sus capacidades y su nivel de aprendizaje. Con todo esto, se podrá descartar que las dificultades de comportamiento o rendimiento escolar se deban a otras causas distintas al TDAH. Para su realización se necesitará información de los padres, de los profesores y en ocasiones del propio niño. Y es importante utilizar diferentes instrumentos diagnósticos como cuestionarios, entrevistas clínicas, pruebas y, si es posible, la observación directa del niño en la misma escuela. Una vez los padres o docentes crean estar ante un niño con TDAH, se debe hacer el reporte respectivo.
Los padres pueden conversar sus sospechas con el docente encargado, quien podrá indicarles cuál ha sido su percepción acerca del niño. Si es el docente quien detecta los primeros síntomas, deberá reportarlo al psicólogo escolar o al psicopedagogo del centro escolar. Si el colegio no tiene departamento de orientación o psicopedagogía, podrán los padres seguir dos rutas diferentes. Una, consultar sus sospechas con el médico pediatra. Y dos, solicitar cita con un psicólogo o psicopedagogo privado. En todo caso, ante la duda es necesario ponerse en acción, ya que la detección temprana del déficit de atención favorece el pronóstico del mismo. No hay un orden establecido o preestablecido sobre a quién consultar en primer lugar, pero sí es cierto que el niño debe ser evaluado por todos los profesionales para garantizar un buen diagnóstico. Mínimo debe ser evaluado por un médico, por un psicólogo y un psicopedagogo, perdón. El médico podrá ser en primer espacio o instancia el pediatra del niño, pero luego tendrá que recurrir a un neurólogo para corroborar el diagnóstico. El psicólogo realizará la evaluación neuropsicológica a través de test, observación directa, entrevista con los padres y con los docentes, así como con el médico tratante del niño a ser posible. Con esto podrá determinar las dificultades y fortalezas del niño, tanto intelectuales y cognitivas como emocionales y conductuales. Con la información recabada solicitará que el diagnóstico sea corroborado por el neurólogo. El psicopedagogo evaluará los componentes básicos de aprendizaje para luego elaborar el plan de intervención que favorezca su rendimiento académico. De acuerdo con lo detectado por los profesionales, podrán requerirse también la evaluación del lenguaje o la psicomotora, por lo que podría solicitarse un aporte de un logopeda o de un terapeuta ocupacional. El profesional seleccionado para llevar la batuta del diagnóstico suele ser el psicólogo, preferiblemente con capacitación en neuropsicología. Lo ideal es que siga estos pasos. En primer lugar, elaboración de la historia clínica o que se hace, o anamnesis, que llamamos también, que se hace con una amplia entrevista a los padres. Luego, realizar la observación directa en varios ambientes para recabar la mayor cantidad de información posible. Después, realizará una evaluación neuropsicológica exhaustiva y en esta misma etapa solicitará apoyo de otros profesionales y especialmente una evaluación psicopedagógica. A continuación, estaremos listos para elaborar un exhaustivo informe de los resultados obtenidos por los profesionales en sus distintos momentos de evaluación. Y así haremos un informe integral. Finalmente, compartiremos los resultados con el neurólogo para confirmar el diagnóstico y poder así establecer planes de acción o intervención con la acción conjunta de todos los involucrados en el proceso. Analicemos ahora los primeros pasos. Tal como reza el título de este foro, no nos adentraremos en profundidad a revisar todos los pasos, sino solo los primeros y esenciales. Los otros simplemente los mencionaré brevemente en su momento. Para poder hacer un buen diagnóstico del TDAH es necesario realizar una buena entrevista clínica para ahondar sobre aquellos datos biográficos que puedan ayudar a la identificación del trastorno. En la entrevista clínica se debe hablar con los padres del niño, con sus profesores y con el propio niño. Gracias a todos ellos se conseguirá una visión más completa de la problemática. La anamnesis debe incluir información sobre los síntomas actuales y pasados, la historia de desarrollo, antecedentes peri y postnatales, antecedentes familiares, historia médica, familiar y escolar como lo más relevante. Los padres, como los maestros, deben tener o mostrar apertura a conversar sobre estos aspectos y algunos otros más que puedan surgir durante la entrevista, para ofrecer la mayor cantidad de información al psicólogo y que éste luego pueda determinar el resto de los pasos a seguir. Durante las diferentes entrevistas se prestará especial atención a aquellos hechos relevantes de la infancia de la persona que puedan ayudar a delimitar el problema. Entre los aspectos más destacados encontramos las dificultades académicas, por ejemplo, bajo rendimiento, abandono de los estudios o problemas de aprendizaje.
Dificultades en las interacciones, es decir, cómo se relaciona con otros niños y adultos, así como sus reacciones temperamentales. También dificultades en la organización o mala capacidad para gestionar el tiempo, completar tareas, seguir instrucciones, por ejemplo. Dificultades también en la vida diaria, accidentes, conductas temerarias, peleas menores. Evaluaremos también o analizaremos también las dificultades emocionales y su autoestima. Cabe señalar aquí que quien realice la historia clínica debe estar familiarizado con ella para poder obtener la mayor cantidad de información relevante, tanto para poder diagnosticar el TDAH como para descartarlo e identificar cualquier otra alteración. En cuanto al siguiente paso, que sería la observación directa, podemos decir que esta es casi imprescindible y ya permite evidenciar la presencia de los síntomas en diferentes ambientes, que, como sabemos, es uno de los criterios que debe estar presente según el DSM-5. Durante la observación, deben extraerse pruebas de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social y o académico, reduciendo la cantidad o calidad de los mismos. La observación directa sirve para valorar si el niño mantiene una actitud participativa, si es correcto en las intervenciones, la manera de expresarse, sus intereses y sus hobbies y su comportamiento durante una clase, la entrevista o en un parque. Si mantiene la atención en la actividad, su grado de interés durante una conversación, sus reacciones emocionales, si presenta alguna estereotipia o tic, o si su nivel de estrés y ansiedad, su capacidad de comprensión, las quejas frecuentes, tanto las suyas como las de quienes están a su alrededor. Todo es importante. Las escalas o cuestionarios para padres y docentes pueden ser una alternativa válida y deseable ante la dificultad de realizar observaciones directas del niño en su colegio o en el hogar. Es obvio que si se trata de cuestionarios de conducta, se presenten a la familia y al profesorado como buenos conocedores de la conducta del niño o niña. Los profesionales relacionados con el trastorno los usan habitualmente, ya que les sirve para conocer de primera mano la conducta alterada del niño y de paso enmarcarla en un continuo de gravedad que será de utilidad en el posterior evaluación o intervención. Debemos valorar positivamente que obtenemos información rápida y concisa de las conductas del niño o la niña en diferentes contextos, aunque no consiste en un proceso tan sencillo. La naturaleza propia del trastorno y sus propios criterios, a lo que sumamos las limitaciones de estos instrumentos de diagnóstico, hacen que sea necesario seguir unas normas básicas. Estas comprenden que sea importante que estos cuestionarios sean cumplimentados por más de una persona cercana al niño o niña, y que se refiera a la conducta en del niño en dos contextos o ambientes diferentes como mínimo. Con todo esto podemos tener una visión general de los problemas del niño o la niña y comprobar si la conducta se encuentra afectada de alguna manera. A continuación, describiré varios de estos instrumentos y escalas que pueden servir al profesional de cara a un diagnóstico completo del TDAH. Entraremos entonces en el punto central de este foro. Las escalas Conners son uno de los instrumentos más utilizados en la evaluación del TDAH y de los problemas de conducta que aparecen en la infancia y la adolescencia. La última versión de 1997 está formada por 3 escalas que pueden ser contestadas por padres, profesores y por la persona evaluada. Los informantes deben valorar la presencia y la severidad de cada conducta en una escala que va de 0 a 3, desde nunca hasta muy frecuente. Cada una de las escalas tiene 2 versiones, una corta y otra larga, y cubren un rango de edad entre los 3 y los 17 años. Las versiones cortas son extremadamente buenas como instrumentos de investigación y cribado para discriminar pues entre los sujetos que tienen o no déficit de atención. Y también son medidas importantes de pre y post tratamiento. Las formas más largas proporcionan una evaluación bastante más amplia y completa de los problemas y tienen una mayor utilidad clínica. Existen diferentes traducciones al castellano de estas escalas, pero la mayoría de ellas no están adaptadas a todos los contextos. Los estudios
indican que las escalas de calificación para padres y maestros de Conners tienen una alta confiabilidad y validez adecuada. Los tres cuestionarios o escalas abreviadas más conocidos son el cuestionario abreviado para padres y maestros, con una escala de 9 reactivos y que también es conocido como índice de hiperactividad. Funciona como un primer filtro para evaluar el índice de hiperactividad que presenta la persona. Se aplica a partir de los 3 hasta los 17 años. Para su interpretación se proporcionan las normas para el cuestionario Conners para padres, forma abreviada, y las normas para el cuestionario Conners para maestros, forma abreviada. La escala de calificación para padres Conners en su versión de 48 reactivos evalúa varios factores: problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas psicosomáticos, impulsivo hiperactivo y ansiedad. Se aplica a partir de los 3 años hasta los 17. La última escala es la escala de calificación para el maestro Conners en su versión de 39 reactivos, que evalúa 6 factores. Hiperactividad. Este identifica si la persona presenta o no hiperactividad, ¿no? Problema conductual. Evalúa también un aspecto que llaman ellos sobre indulgencia emocional, es decir, si el niño es demasiado indulgente emocionalmente. Ansioso pasivo, asocial y ensoñación, problema de atención. Se aplica de los 4 a los 12 años. Otra de las escalas conocidas es el EDAG o Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad de Ferré y Narbona, editada en 1998. El EDAG es un método estructurado de observación para el profesorado y para la familia, del que existen dos versiones, una para padres y otra para profesores. Está compuesto por 20 elementos o ítems, con dos partes de 10 ítems cada una: hiperactividad, déficit de atención y trastornos de conducta. La primera subescala se compone de dos apartados y tiene entonces 5 ítems cada una, que son hiperactividad, impulsividad y otras de atención. Estos ítems están mezclados a lo largo de la escala para que funcionen como distractores. Se trata de una aplicación individual con un tiempo de duración variable de 5 a 10 minutos. La edad de aplicación varía desde los 6 hasta los 12 años. El objetivo es tipificar la conducta del niño o niña teniendo en cuenta las características del TDAH, atendiendo a los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Los ítems se valoran en una escala Likert que comprende 4 valores: 0 o nada, 1 o poco, 2 o bastante y 3 o mucho. Entre las escalas de calificación del TDAH basadas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se encuentra el SNAP 4 o las escalas de Swanson, Nolan y Phelan, cuarta edición, conocidas popularmente como SNAP 4. Son un instrumento completado también por dos fuentes, la familia y el profesorado. También encontramos en dos versiones, la versión completa y la abreviada. La escala completa contiene 90 ítems y se necesitan aproximadamente 10 minutos para aplicarlo, mientras que la escala abreviada es mucho más práctica, incluye solo 18 ítems, 9 de inatención y los otros 9 de hiperactividad e impulsividad. Estos síntomas son puntuados por asignación de la gravedad o severidad y se calcula en 4 valores. En absoluto, 0, un poco, 1, 2, bastante, 3, mucho. Se puede obtener una puntuación total sumando los valores de todos los ítems y dividiendo entre 18, calculando así la media. También se puede obtener una puntuación de inatención sumando las 9 primeras preguntas y se divide entre 9 para calcular la media. Y para obtener la puntuación de hiperactividad e impulsividad, se suman las 9 siguientes preguntas, se divide entre 9 y representarían la media. El punto de corte es diferente según lo hayan respondido los padres o el maestro.
Antes de pasar a otro tema crucial entre los primeros pasos para la evaluación del TDAH, debo mencionarles que existen otras escalas y cuestionarios bien conocidos de tipo heteroinforme, como los que ya hemos visto, que permiten explorar otros aspectos del TDAH y de los que vale la pena hacer alguna mención. Cuatro de ellos son el SENA, que es un instrumento para la detección de un amplio espectro de problemas emocionales y de conducta entre los 2 y los 18 años, completado tanto por padres y docentes como por el propio niño. Otra prueba es el DIVISA o test de discriminación visual simple de árboles, que identifica a niños con dificultades de rendimiento escolar debido a problemas atencionales y también poder discriminar patrones evolutivos fuera de lo normativo. Es una prueba exploratoria como las anteriores. Tenemos también el VASC o Sistema de Evaluación de Conducta de Niños y Adolescentes, considerado un multimétodo, ya que también tiende a medir numerosos aspectos del comportamiento y la personalidad, incluyendo dimensiones adaptativas como clínica. Finalmente, les mencionaré el BRIEF, que es una prueba de referencia internacional para la evaluación de las funciones ejecutivas por parte de padres y profesores. La menciono aquí porque es una prueba para evaluar aspectos cotidianos y conductuales de alta validez ecológica y también puede ser completada por padres y maestros en forma conjunta o separada. Tiene una versión infantil para niños de 2 y 5 años que proporciona puntuaciones de distintos índices, incluyendo las relacionadas con las funciones ejecutivas según la edad. Según el protocolo para el diagnóstico del TDAH del que hablamos al inicio, después de esta primera exploración, toca el turno a la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica nos ofrecerá información relevante en relación a las funciones ejecutivas y áreas cognitivas y emocionales como punto de partida para la elaboración del tratamiento o plan de intervención pertinente. La evaluación neuropsicológica se realiza mediante la aplicación de pruebas y tareas reunidas en baterías y pruebas de evaluación destinadas a medir diferentes parámetros e índices de funcionamiento cognitivo. Hablaré de ellas agrupándolas por categorías y así identificaremos al mismo tiempo qué aspectos son relevantes evaluar en el caso de el déficit de atención. La primera categoría corresponde a la inteligencia. Aquí utilizaremos las escalas Wechsler de inteligencia, las seleccionadas por tradición y por excelencia. La categoría de memoria encontramos el test de aprendizaje verbal de España Complutense Infantil o TABESI o el test de memoria de aprendizaje que ya se llama TOMAL. Para evaluar la atención, utilizamos tareas de atención como las que podemos encontrar en el D2 y en el test de caras o percepción de diferencias. Evaluaremos también la visoconstrucción a través de la figura compleja del rey o la visopercepción con el test gestáltico de Bender 1 o 2 según la edad. Continuando con la evaluación neuropsicológica, otros aspectos son necesarios evaluar también para tener una visión global de las capacidades del sujeto. Evaluamos la planificación como función ejecutiva a través del test de las anillas o con las torres de Hanoi o de Londres. Esencial la evaluación de la interferencia y esto lo haremos con pruebas como el test de Stroop de colores y palabras o el Trial Making Test. Las tareas de razonamiento abstracto y flexibilidad cognitiva las medimos a través del test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, entre las más relevantes, de verdad la mejor de las pruebas para este caso. Finalmente, contamos con algunas baterías infantiles que nos permiten evaluar la mayor parte de las categorías hasta ahora señaladas a través de un instrumento único que las complementa todas. Las baterías más utilizadas infantiles neuropsicológicas son el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, conocido como Cumanín, el cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, llamado Cumanés, la batería de evaluación neuropsicológica infantil, conocida como ENI por sus siglas, y el ENFEN, que es una batería para la evaluación de las funciones ejecutivas en niños. La evaluación psicológica
termina con la evaluación de aspectos emocionales y sociales esenciales, no solo para el diagnóstico, sino como pieza esencial del futuro plan de intervención. Aquí se cuenta con infinidad de test psicológicos, de los cuales solo nombraré algunos en forma orientativa. El test de la figura humana, el test de la familia cinética, el test del árbol, el test de Barter, los test de autoestima, el AF5 que evalúa autoconcepto o el EHS que es una escala de habilidades sociales y finalmente el CAS o cuestionario de ansiedad infantil, entre los más conocidos y relevantes para este tipo de evaluación. Para ir finalizando, les hablaré un poco acerca de la evaluación psicopedagógica y la evaluación médica, aparte de la neurológica. La evaluación psicopedagógica es importante a la hora de identificar posibles problemas comórbidos o añadidos al trastorno. La valoración psicopedagógica nos da información acerca de aspectos cognitivos, conductuales, sociales, actitudinales y académicos del niño. Debe recoger información general sobre la escolarización, sobre su rendimiento académico y evaluar las habilidades de prelectura o lectura, de preescritura o escritura, las habilidades de cálculo y también el lenguaje. Para las habilidades del lenguaje dejaremos el espacio al terapeuta del lenguaje o terapista del lenguaje, logopeda, para que haga la valoración. Algunas pruebas utilizadas para evaluar las habilidades académicas serían las habilidades básicas, el test 5 y 6, la prueba de funciones básicas y la batería de contenidos escolares de primaria BASET. Es común el uso del PROLEC para la evaluación de los procesos lectores y el EMLE o escala de Magallanes para la lectura y escritura, así como también el TALE, que es un test para el análisis de la lectoescritura. Para evaluar la escritura per se, suele utilizarse el PROESCRI, que es una prueba para la evaluación de los procesos cognitivos de la escritura, el PROSEC, que es una batería de evaluación de los procesos de escritura, o el 3 grafométrico, que se utiliza para medir la escritura a través de factores madurativos de la formación escolar. Finalmente, para evaluar el cálculo, se utiliza el tema 3, que evalúa el desarrollo aritmético, o el TEDI Math para el diagnóstico de las competencias básicas en matemáticas, o la prueba de cálculo de nivel matemático de Palomino y Crespo, cuyo objetivo es detectar dificultades o errores en el aprendizaje del cálculo. Finalmente, antes de realizar ningún diagnóstico, deberíamos asegurarnos de que no estamos ante un problema de tipo fisiológico, por lo que es preciso realizar algunas pruebas médicas para descartar otras patologías. Algunas de estas pruebas pueden ser pruebas de audición y visión, analíticas de sangre, orina y heces, pruebas de funcionamiento tiroideo y en algunos casos un análisis genético. Además, los profesionales de neuropediatría y neurología suelen pedir un electroencefalograma y, en algún otro caso, escáner cerebral o alguna prueba de neuroimagen, ya no como pruebas determinantes de diagnóstico de TDAH, sino para descartar otras posibles patologías como ausencias, epilepsia, por ejemplo. Llegados a este punto y después de un largo y complejo recorrido de evaluación, toca el turno al análisis de los resultados obtenidos por todas las evaluaciones y especialistas y así proceder al diagnóstico. El diagnóstico suele hacerse a través de una sesión conjunta con todos los profesionales involucrados en el proceso de evaluación, a ser posible. En todo caso, el neurólogo, conjuntamente con el psicólogo, estarán en capacidad de realizar el diagnóstico y esbozar los pasos siguientes para el tratamiento. Si se siguió este protocolo de evaluación o uno similar, se estará preparado para abordar la intervención de forma efectiva, elaborando planes de acción para seguir tanto en casa como en la escuela. Finalizo así este video foro. Espero que haya sido de utilidad para todos los participantes y que sirva a su vez de guía para afrontar casos en los que se sospeche la existencia de este trastorno o en el caso de los padres para estar atentos e informados acerca de qué esperar de los profesionales a los que debe acudir para tratar de conseguir una respuesta idónea a los comportamientos que está observando en su hijo.
Dejo abierto un espacio de algunos minutos para sus preguntas, dudas o comentarios y les coloco a continuación una lámina con nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Espero poder compartir con ustedes acerca de otros temas en el futuro. Gracias por la confianza y hasta pronto.